Hola amigos, en esta oportunidad veremos lluvia ácida, cómo se forma, qué impacto tiene y qué medidas se están tomando. Mi nombre es José y comenzamos. Una gota de agua que se encuentra en la atmósfera va a estar en contacto con los diferentes gases que están en la atmósfera. Si esta atmósfera no está contaminada, uno de los gases que va a encontrarse, esta agua, va a ser el dióxido de carbono o anhídrido carbónico. Este gas tiende a disolverse en agua, por lo tanto vamos a observar lo siguiente, va a producirse la solubilidad, lo cual nosotros lo podemos expresar mediante las siguientes ecuaciones químicas, en el cual decimos que el anhídrido carbónico se combina o se disuelve en el agua y forma el ácido carbónico. Entonces acá una vez que se disuelve se forma este compuesto, el ácido carbónico, y este ácido carbónico, al tratarse de un ácido débil, tiende a disociarse, entonces se establece un equilibrio o una disociación ácido-base en la cual el ácido carbónico va a disociarse liberando iones hidrógeno. Entonces vamos a ver ahí en la animación, se liberan estos iones hidrógeno y la presencia de estos iones hidrógeno en el agua va a ocasionar que ésta tenga un pH alrededor del 5,6. Entonces vemos que es ligeramente ácida. Recordemos que un pH igual a 7 es neutro y por debajo de 7 ya es ácido. Cuando más bajo sea el valor, más ácido va a ser la sustancia. Entonces en este caso tenemos un pH alrededor del 5,6 que es ligeramente ácido. Entonces la lluvia normal tiene un pH justamente de 5,6 debido a la formación de este ácido carbónico que se disocia, y este ácido carbónico se ha formado justamente por la solubilidad del anhídrido carbónico en el agua. La lluvia ácida es aquella que tiene un pH inferior a 5,6, donde los ácidos predominantes son el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Entonces acá vamos a observar que se forman estos ácidos a partir de lo que denominamos contaminantes primarios, que son el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno. Ambos contaminantes son principalmente de origen antrópico, que tras proceso de oxidación y disolución en agua van a formar los respectivos ácidos, que es uno el ácido sulfúrico y el ácido nítrico, que se consideran contaminantes secundarios. En la siguiente imagen podemos observar cómo los contaminantes primarios, que son el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno, se transforman en los respectivos ácidos sulfúricos y ácido nítrico, que serían los contaminantes secundarios, y a través de procesos como ser corrientes de viento, estos son trasladados a larga distancia y se produce la deposición húmeda. También puede ocurrir la deposición seca. Nosotros vamos a hacer la distinción entre ambos términos. Cuando hacemos referencia a deposición seca, hacemos alusión a una deposición de partículas o gases sobre la superficie y esta ocurre a poca distancia del foco de emisión, mientras que una deposición húmeda es aquella en la cual se produce una deposición de los ácidos que ya están disueltos en agua, ya sea de lluvia, nieve o granizo o niebla, y esta generalmente ocurre a grande distancia de los focos de emisión. Ahora veremos cómo se forman estos ácidos. Uno de ellos es el ácido sulfúrico, el cual puede formarse en una fase gaseosa a partir de la siguiente reacción, donde tenemos el dióxido de azufre, como vemos ahí, va a reaccionar con uno de los oxidantes más importantes que tenemos en la atmósfera, que es el radical hidroxilo. Este radical hidroxilo va a tener una reacción de adición, en el cual va a formar un radical intermedio, el cual lo vemos ahí representado, lo podemos simplificar de esta manera. Este radical intermedio va a reaccionar con el oxígeno de la atmósfera y va a terminar oxidándose el dióxido de azufre, transformándose en anhídrido sulfúrico, es decir, trióxido de azufre en fase gaseosa. Y vemos acá, observamos la formación de otro radical llamado radical hidroperoxilo. Ahora, este anhídrido sulfúrico en fase gaseosa va a reaccionar con el vapor de agua que se encuentra en la atmósfera y va a formar el ácido sulfúrico gaseoso en fase gaseosa, el cual se disuelve en agua y va a formar
el ácido sulfúrico que va a estar en la lluvia ácida. Como reacción neta, vemos acá el proceso global. La otra manera de que se origina este ácido sulfúrico de la lluvia ácida es mediante una reacción en fase acuosa, en la cual la oxidación del dióxido de azufre se produce en las gotas de agua. Y en realidad la investigación ha demostrado que la mayor parte de la oxidación de este dióxido de azufre se produce justamente en las gotas de agua. Entonces el proceso en sí sería el siguiente, en el cual el dióxido de azufre se disuelve en agua, este dióxido de azufre gaseoso, y va a formar este ácido sulfuroso en fase acuosa, y este ácido sulfuroso va a tener una reacción de disociación en el cual se va a liberar iones hidrógeno y va a quedar el anión bisulfito, como vemos a continuación, y luego esto puede sufrir una reacción de oxidación con uno de los oxidantes que también tenemos en las atmósferas contaminadas, que es el peróxido de hidrógeno, el cual puede reaccionar con este bisulfito. Vamos a observar que va a oxidar y va a formarse el bisulfato. Entonces el bisulfato acá se forma ya un precursor del ácido sulfúrico. La otra manera es mediante la oxidación con ozono, que también lo tenemos en las atmósferas contaminadas, en el cual el bisulfito va a reaccionar con el ozono, que va a estar disuelto en agua, y va a originarse nuevamente el bisulfato. Como reacción neta, vemos que acá se nos originó un ion hidrógeno y se forma, combinándolo, vamos a observar que se forma el ácido sulfúrico. Entonces este sería el otro mecanismo de formación del ácido sulfúrico. Acá tomamos una imagen en la cual nos indica cómo son las reacciones en la fase acuosa. Está tomado del libro de Colin Baird de Química Ambiental, y vemos las diferentes reacciones, que este sería el principal mecanismo que origina el ácido sulfúrico de la lluvia ácida. Ahora veremos cómo se forma el otro ácido, el ácido nítrico, que encontramos en la lluvia ácida. Este ácido se va a originar netamente una fase gaseosa, en la cual el nitrógeno se combina con el oxígeno y forma el óxido nítrico. Esto se produce a procesos a altas temperaturas, entonces los motores a altas temperaturas, los procesos industriales van a originar este óxido nítrico, el cual es muy reactivo, puede reaccionar con el ozono para formar el dióxido de nitrógeno, pero también puede reaccionar con el oxígeno para formar también nuevamente este dióxido de nitrógeno, pero este es un proceso lento. Entonces vemos que acá se oxida, pero este proceso va a ser lento. Si tenemos este compuesto, el óxido nítrico, en presencia de radicales que vamos a encontrar en la atmósfera, que uno de ellos es el radical hidroperoxilo, va a terminar reaccionando para formar el dióxido de nitrógeno y regenerar el radical hidroxilo. Entonces vemos que este dióxido de nitrógeno puede reaccionar nuevamente con este radical y originar el ácido nítrico. Este sería uno de los principales procesos de formación del ácido nítrico que encontramos en la lluvia ácida. El otro proceso puede ocurrir durante la noche, en el cual el óxido nítrico puede reaccionar con el ozono, puede dar lugar a la formación del radical nitrato. Este radical nitrato puede reaccionar con los remanentes de dióxido de nitrógeno y va a formar el pentóxido de nitrógeno, el cual se puede disolver en agua y formar el ácido nítrico. El otro proceso también puede ser en el cual el radical nitrato puede reaccionar con compuestos organovolátiles que podemos encontrar en la atmósfera contaminada y formar el ácido nítrico. Vemos que todos estos procesos son procesos que ocurren durante la noche, en este caso ahí está indicado. Y vamos a ver que acá, en una forma sintética, cómo son los procesos. Acá señalamos acá en este recuadro, que son las reacciones que vimos, que mencionamos anteriormente, que se producen durante el día. Acá serían reacciones que se van a producir durante la noche. ¿Qué impacto tiene la lluvia ácida
Por un lado, sobre los ecosistemas acuáticos, muchas especies de peces y anfibios no pueden subsistir en aguas con pH inferior a 5,5. Por otro lado, la acidificación va a provocar la liberación de algunos metales, tanto del suelo como de los sedimentos, los cuales pasan a los cuerpos de agua. Uno de ellos es el aluminio, el cual puede formar un gel en las branquias, lo que va a impedir que los peces puedan respirar. Entonces acá vemos que uno de los efectos de la lluvia ácida en los ecosistemas acuáticos es primero la muerte de muchos de los peces. Por otro lado, también se ha observado que la tasa de reproducción de los organismos acuáticos se ve disminuida. Esto va a ocasionar que la población esté decreciendo en forma acelerada y alarmante. Y vamos a observar que la lluvia ácida también tiene mayor impacto en terrenos de roca no caliza. En el caso de los lagos que están situados en estos terrenos, se ven más impactados debido a que si estuviesen en terrenos de roca caliza, los iones alcalinos pueden neutralizar en gran medida la acidificación, pero si están en terrenos de roca no caliza, no va a tener iones o cationes que puedan neutralizar, por lo tanto va a ser mayor el impacto sobre los lagos que estén situados sobre estos terrenos. La lluvia ácida también afecta a los ecosistemas terrestres debido a que se produce una acidificación del suelo. Esta acidificación del suelo va a lixiviar muchos nutrientes, de los cuales son esenciales para los árboles, como el calcio, el magnesio. También vimos que se pueden liberar algunos metales, como ser el aluminio del suelo, lo cual va a afectar también a los árboles. Y también va a eliminar las microrizas de los hongos que viven en las raíces de los árboles, reduciendo la absorción de nutrientes. Todo esto conlleva a la muerte de los árboles, por lo tanto se ve una muerte de los bosques. Vemos en imagen lo que sucede cuando hay una precipitación de lluvia ácida, se produce la muerte de los bosques. Y en este sentido, los líquenes son sensibles al trióxido de azufre, por lo tanto son utilizadas como indicadores de contaminación. Por último, la lluvia ácida también tiene su impacto sobre edificios y construcciones, especialmente en aquellas obras de arte que están situadas a la intemperie, como vemos acá, escultura en mármol, se ven afectadas, sufren el deterioro, como vemos acá el antes y el después, y esto se debe justamente a esta reacción que vemos ahí a continuación, que va a provocar que se vaya deteriorando la escultura de mármol. También vamos a observar la corrosión de metales en muchas construcciones, también es un efecto muy importante de la lluvia ácida, como se ve en la imagen. En este mapa puede observarse cuáles son las regiones en el mundo que son más afectadas por la lluvia ácida. En este caso podemos observar acá en color rojo, se ven afectadas la parte de Norteamérica, Centroamérica, el norte de Europa y la región de Asia. En estos casos podemos también en este mapa observar cuáles son aquellas regiones también que se ven afectadas o contaminadas por las emisiones de la lluvia ácida. Por ejemplo, vemos ahí zonas cercanas que se pueden producir la muerte de bosques. Debido al impacto que tiene la lluvia ácida sobre el ambiente, muchos países han establecido límites estrictos para las emisiones de dióxido de azufre y del óxido de nitrógeno, provenientes principalmente de las centrales eléctricas y de las industrias. Para esto se ha impulsado un desarrollo de tecnologías para lograr una reducción significativa de las emisiones de estos contaminantes, en los cuales se ha logrado impulsar tecnologías, por ejemplo, que emplean reacciones álcalis para desulfurar gases. También se han empleado tecnologías que van a realizar una reducción catalítica para tratar los óxidos de nitrógeno. Todo esto en vista de disminuir el impacto de los gases que van a ocasionar la lluvia ácida. De esta manera llegamos al final. Espero que les haya sido útil la información brindada. Ya saben, si les gustó, me dan un like, pueden hacer algún comentario, sugerencia o suscribir, que eso apoyaría al canal. Nos vemos en la próxima. Suerte en los estudios.